Listo. Entonces estaba hablándoles del contenido que es infancia de Joseph. Joseph enviado a buscar a sus hermanos, transición de Joseph en Egipto después de su vuelta, sueños del faraón y la interpretación de Joseph, el poder político de Joseph, el encuentro de Joseph, sus hermanos y su padre, y el cruce de manos y la bendición de Jacob. El cruce de manos, el popular cruce de manos. Vamos a hablar un poquito de la infancia de Joseph. Eh, Recordemos que Joseph fue el primogénito de Rachel. Mm, Rachel no podía tener hijos y de allí pues inicialmente Rachel utilizó a su sierva para a través de ella darle hijos a su esposo Jacob, pero luego el Eterno le permitió tener a dos hijos que fueron Joseph y Benjamín. Por lo tanto, Joseph vino a ser un primogénito. ¿Por qué? Porque fue el primero nacido del vientre de Rachel. Entonces, por eso Joseph fue también un primogénito. Hay un mandamiento allá en la Torá donde dice que cuando un hombre tiene dos esposas, no se le puede quitar la primogenitura al hijo de la otra esposa. En ese caso se habla de la mamá. Entonces, Joseph era hijo, vamos a verlo, miren ustedes este punto histórico para que lo tengan en cuenta, eso es una clase de historia. Joseph es el hijo dentro del contexto bíblico, el hijo de la amada, ¿cierto? Porque la amada era Rachel, pero desde el contexto cultural, hijo de la no amada. O sea, se cambian los papeles. Dentro del contexto bíblico, todos sabemos que Jacob amaba a Rachel. Pero dentro del contexto histórico, la cultura de ese tiempo no amaba a Rachel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era rechazada por la cultura, era tenida por rechazo a la mujer que no podía tener hijos, que era estéril. Para la mujer era una afrenta no poder tener hijos y era rechazada por la sociedad. Por eso es que dice, alégrate tú estéril la que no daba luz. Entonces, esa era Rachel, la madre de Joseph. A los 17 años, Joseph recibe de su padre un manto y tiene dos sueños, la popular túnica de colores. Hay mucho detrás de la túnica. El hecho es que en algunos casos dice ornamental, no dice que de colores, en otras traducciones le pusieron de colores. Independientemente haya sido de colores o no, fue una túnica que sobresalía sobre todos los hermanos. El tema de la túnica de Jacob, entregada por su padre y que además hizo que sus hermanos le tuvieran envidia por haberle dado esta túnica a él. Entonces, de ahí vemos aquí, vamos a irnos a Génesis 37. Que es allí donde inicia la historia de Jacob, donde dice, de Joseph. Dice, Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Esta pues es la historia de Jacob. A los 17 años de edad, Joseph atendía los rebaños con sus hermanos. La historia de Jacob se centró en Joseph. No se centró tanto en sus hermanos, sino en Joseph. Esta es la historia de Jacob, dos puntos. A los 17 años de edad, Joseph atendía los rebaños con sus hermanos. Miren que aquí la historia no se centró en contarnos la vida de Rubén, o de Simeón, o de Leví, o de Judá. No, no se centró en contarnos la vida de ellos. O sea, inicia es centrándose en contarnos la vida de Joseph. Por eso lo que hablábamos aquí en la otra diapositiva, y era precisamente donde dice conocer a Joseph como medio conductor utilizado por el Eterno para cumplir sus propósitos.
Entonces, por eso es que la historia se empieza a centrar más en Joseph que en sus propios hermanos. Entonces, ahí en el versículo 5, ahí en el versículo 5 vamos a ver los sueños. Aquí las imágenes cuentan claramente los sueños. Dice, una vez Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Les dijo, oigan, este sueño que tuve, nosotros estábamos atando manojos en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron, ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros, que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Miren aquí la imagen de esto, todo lo que él vio. Aquí estaban los manojos de cada uno, ese era el manojo de Joseph. Entonces ahí sus hermanos lo odiaron aún más. Ya lo estaban odiando por el temita de la túnica y de que su padre lo prefería a él. Y ahora vienen y se encuentran con los sueños que él tiene. Luego en el versículo 9 vuelve a tener otro sueño y dice, tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo, miren, he tenido otro sueño. Y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó. Le dijo, ¿qué clase de sueño es ese que has tenido? Es que vamos a venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti. Así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto. Entonces, aquí vemos una imagen de lo que fue el sueño de él. El sol, la luna y 11 estrellas postrándose delante de él. ¿Ve? Entonces, es la imagen. Joseph estaba teniendo esos sueños. Él les contaba, pero él no se imaginaba todo lo que iba a tener que pasar para que esos sueños vinieran a hacerse realidad. Y entre ellos, pues que fuese a ser vendido como esclavo. Era lo más duro que le iba a pasar a Joseph, un escogido del Eterno, pero él iba a tener que ser pasado por fuego para poder cumplir el propósito que el Eterno tenía con él. Luego vemos cuando su padre lo envía a Dotán, en Génesis 37, desde el 12 al 17. Ustedes se encuentran allí donde dice que en una ocasión cuando sus hermanos habían ido a pastorear los rebaños de su padre a Shechem. Entonces, ustedes aquí miran este mapa que tienen acá. Aquí tenemos el punto de partida en rojo. Ellos estaban en Hebrón. Aquí dice, Israel le dijo a Joseph, tus hermanos están pastoreando en Shechem, ven, te voy a mandar donde ellos. Él respondió, estoy listo. Y él le dijo, voy a ver cómo están tus hermanos y cómo les va a los rebaños y vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle de Hebrón, Entonces, aquí viene desde el valle de Hebrón. Desde aquí es el punto del recorrido. Vemos todo el recorrido que hace Joseph hasta Dotán. Es un recorrido siempre largo. La escritura a veces nos muestra detalles o puntos donde pareciera que no vaya ya a la esquina. No, siempre había bastante recorrido, mire. Mire, aquí está Hebrón, por aquí más adelante está Belén, aquí está Jerusalén, Gabaón. Aquí llegamos a Siquén. Siquén fue otro punto medio, fue donde fue interceptado por una persona quien le dijo dónde estaban sus hermanos. O sea, que iba aquí por Siquén. Se supone que ellos estaban ahí, en Siquén, porque allá fue donde lo mandó el padre, pero no los encontró ahí. Luego, mire, pasa por Samaria. Aquí adelante está Samaria. Y luego hasta llegar a Dotán. Entonces fue un recorrido bastante larguito el que Joseph hizo cuando llega a Dotán.
ese punto de encuentro, pues ya sabemos toda la trama que tenían sus hermanos contra él. Vamos a mirar aquí en esta diapositiva ese proceso de lo que pasa a Joseph. Joseph, ya sabemos en esa parte, sus hermanos primero tramaron en asesinarlo, en matarlo, pero luego Judá no, el mayor, vamos a ir acá a la historia, vamos a ir acá, tenemos Rubén. Rubén en el versículo 22, 21, pero cuando Rubén lo oyó, trató de salvarlo de ellos, les dijo, no le quitemos la vida. Rubén trató de salvarlo de sus hermanos, él trató de salvarlo. Entonces, luego dice, y Rubén prosiguió, no derramen sangre, échenlo a aquel hoyo allá en el desierto, pero ustedes no lo toquen. Él trataba de salvarlo de ellos y devolvérselo a su padre. El propósito de Rubén era salvarlo para llevarlo a casa. Ese era el propósito de él. Cuando Joseph llegó donde sus hermanos, estos le quitaron la túnica ornamental que llevaba puesta. Así dice aquí en la Biblia, la túnica ornamental que llevaba puesta. Entonces dice, y lo tomaron y lo echaron en el hoyo estaba vacío, no tenía agua. Entonces se sentaron a comer. Levantando la vista vieron una caravana de ismaelitas que venían a Gilad con camellos cargados de goma, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas. Miren, ¿de quién fue la idea de vender a Joseph? De Judá. Rubén quería salvarlo, pero Judá, bueno, en su forma de actuar, pues también trató de salvarle la vida, pero pues fue el de la idea de venderlo. Hasta aquí nosotros diríamos, qué hombre tan malo, vendió a su hermano, pero era un propósito del Eterno que Joseph fuera a Egipto. Él tenía que ir a Egipto. Cuando nosotros vemos esta parte de la historia, podemos ver un paralelo con Yeshua. A los gentiles o muchos de los que vienen de la dispersión se levantan a hablar muy feo de Judá. De verdad que yo cuando escucho que hablan tan mal de Judá, como que me da temor cuando una persona está hablando mal de Judá. Porque claro, Judá fue el que lo llevó al madero. O sea, miremos cómo se repite la historia. Judá llevó a Yeshua al madero. Así como allí fue Judá el que vendió a Joseph, el de la idea de venderlo a Egipto. La idea de vender a Joseph a Egipto tenía un propósito a la final del Eterno, y era cuál, que Joseph en Egipto, después de pasar un proceso muy fuerte, luego se convirtiera en gobernador para salvar no solo a su pueblo mismo, a sus hermanos, a la casa de Jacob su padre, sino también para salvar al mundo entero de que no perecieran de hambre. Entonces miremos como a la final un propósito grande del Eterno con llevar a Joseph a Egipto. Ahora, de la misma forma, Judá llevó a Yeshua al madero. El que Yeshua hubiese ido al madero también tenía un propósito mismo de él. ¿Y cuál era el propósito de ir al madero? El propósito era poder alcanzar salvación de la muerte a toda la casa de Israel. Y como la casa de Israel se dispersó por todo el mundo, a la final esa salvación viene a alcanzar a todo el mundo, todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver ahí? Propósitos del Eterno. Entonces, no debemos
levantarnos contra Judá porque Judá no ha creído en Yeshua. Tenemos que permitir que el propósito del Eterno se cumpla, que ese propósito se cumpla, que se cumpla el retorno de Efraín, para que sea el mismo Eterno quien traiga nuevamente a Judá a Israel. O sea, cuando digo a Israel me refiero al reino restaurado de Israel, creyendo en Yeshua como el Mashiach. Entonces, eso es lo que vemos. Mira, aquí en el proceso dice, yo soy vendido por los mercaderes. ¿Vendido a quién? A Potifar. Recordemos que fue Potifar quien compró a Joseph. Hay historias interesantes de los sabios con respecto a que Potifar se llamara Potifar. Según los sabios, hubo un momento en que Potifar fue castrado. Según los sabios, Potifar, cuando compró a Joseph, tenía más bien propósitos pervertidos con él. Tenía problemas de bisexualidad y tenía propósitos pervertidos, y por eso un malaj con una tijera, le cortó su miembro a Potifera, que por eso aquí en este momento lo llaman Potifar, pero su nombre era Potifera, porque Potifar significa el cortado, parecido como a Coraj. Entonces Potifar cortado, ¿por qué? Porque había sido cortado. Es por eso que explican los sabios que al pasar el tiempo y de Joseph estar allá, la esposa de Potifar, al no poder tener a su esposo, pues le quiso echar el ojito a un muchacho muy apuesto, muy bien fornido y todo, que era Joseph. Y ella le echó el ojito a Joseph. ¿Ve? Y Joseph era un hombre además sobresaliente, como dice aquí. ¿Ve? Entonces dice, Joseph amó la casa de Potifar, es decir, Potifar lo puso como administrador de su casa y Joseph amaba el trabajo que hacía sirviendo a Potifar. O sea que a Joseph no le interesó ser siervo, él lo hacía con amor, con amor. Por eso todos los que servimos al Eterno debemos aprender a servir con amor. Luego vemos ya allí cuando es seducido por la mujer de Potifar, o bueno, yo no diría tanto que seducido, más bien diría cuando la mujer de Potifar intentó seducirlo, porque él a la final no fue seducido. Entonces, cuando la mujer de Potifar intenta seducirlo, vemos que Joseph huye. Yo siempre me gusta hacer ahí, poner un asterisco ahí, hacer un pare para decir que nosotros debemos aprender a huir en ese momento que podemos estar siendo tentados. Entonces, Joseph era un hombre. La mujer de Potifar era una mujer y según los sabios muy hermosa, una egipcia muy hermosa. Entonces, de allí que Joseph, si se queda allí, ella le quita el manto, desnuda a Joseph. Posiblemente puede pasar que ella también se hubiese podido desnudar, no sé, ahí no dice el texto, pero pudo pasar. Y en ese momento, por eso Joseph mejor sale corriendo, así se hubiese ido desnudo. Cuando uno se pone a pensar, lo más lógico es que Joseph le hubiera rapado su vestido y sale corriendo vestido. Pero ¿por qué Joseph sale corriendo desnudo? Y es ahí donde cabe la posibilidad de que la esposa de Potifar también hubiese podido desnudar y él ante la tentación mejor salió corriendo. Entonces, sin embargo, la esposa de Potifar, ofendida porque Joseph la rechazó, levanta calumnias contra Joseph y Joseph termina ¿en dónde? En la cárcel. La cárcel es donde él va a terminar a seguir con parte de su proceso. O sea que vemos cómo va descendiendo, de ser el hijo predilecto de su padre, el hijo consentido, fue a dar a un hueco.
Cuando uno mira en el desierto esos pozos, pues es un hueco profundo. Por eso no se podía salir de allá, tenían que sacarlo. De ese hueco profundo fue a dar a un hueco más grande, Egipto. Porque cuando la escritura habla de ir a Egipto, siempre habla de descender, ir abajo. Y en el ámbito espiritual es descender, descender en el ámbito espiritual, descender hacia el pecado. No era que yo se hubiese ido a pecar, sino a un lugar donde habitaba la maldad, donde habitaba el pecado. Entonces Joseph descendió a Egipto. En Egipto, después de ser el administrador de la casa de Potifar, o Potifera, de allí desciende aún más. ¿A dónde? A la cárcel. Es llevado aún más abajo. Por eso vemos, es que prácticamente estar en la cárcel es como haber estado muerto. Cuando vemos ahí el paralelo con Yeshua, recuerden que de Yeshua, creo que es en Filipenses, donde dice que hayan sentir que hubo en vosotros, en Yeshua, que en vosotros hayan sentir que hubo en Yeshua, que siendo en forma de Elohim no estimó el aferrarse a ello, sino que se despojó de sí mismo hasta tomar forma de hombre, haciéndose siervo y sujetándose hasta morir. O sea, miremos cómo Yeshua también se despoja de su deidad, de su lugar, viene, tabernaculiza como hombre, luego como hombre se hace siervo, o sea, sirve a los hombres y luego no solo sirve a los hombres, sino que va hasta la muerte. Es el mismo proceso que lleva Joseph de ir descendiendo, descendiendo hasta la cárcel. La cárcel sería representativo en Yeshua como haber estado allá en la muerte, donde dice que estuvo en el Seol. Entonces, prácticamente podríamos decir que Yeshua también estuvo en la cárcel, porque la escritura habla de que fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Sí ve? Entonces, así como Joseph descendió a la cárcel, Yeshua también en su muerte, por eso Joseph fue como si hubiese muerto. Ir a una cárcel es como prácticamente morir a la sociedad, y estaba allá. Entonces es el proceso. Joseph a cargo de los reos. Sin embargo, allá en la cárcel, Joseph es puesto en un lugar preeminente, lo ponen a servir y se gana la simpatía del jefe de la cárcel. Allá en la cárcel. O sea que Joseph, así como Yeshua predicó a los espíritus encarcelados, Joseph también predicó con su testimonio, como un israelita obediente a Elohim, predicó a los egipcios que estaban allí en la cárcel. Y luego vemos ya, seguimos caminando aquí en nuestra gráfica. Joseph interpreta sueños del copero y el panadero. Recordemos los sueños. Mira, aquí está la imagen, nos recuerda los sueños. Los sueños, el copero tiene el sueño sirviendo nuevamente la copa del faraón, la copa de vino. Y el panadero en sus sueños lleva el pan para el faraón, pero los cuervos están allí sobre su cabeza comiéndose el pan. Entonces, la interpretación que se viene a dar aquí con respecto a Joseph es que el copero iba a ser restaurado en su lugar y el panadero iba a ser colgado y se lo iban a comer los buitres. O sea, que iba a ser colgado el panadero. Entonces, según los sabios, el problema que llevó al panadero a la cárcel fue en la masa que preparó el pan, salió como un residuo, no recuerdo qué era lo que dicen los sabios que salió allí, que si el faraón hubiese comido y se hubiese pasado eso, hubiese podido causarle la muerte. Entonces, por eso fue que al panadero al final fue juzgado a muerte. Lo del copero fue algo más accidental, creo que fue un derramado de la copa, pero fue algo accidental. Entonces,
por eso el copero fue perdonado. Pero pues ellos tuvieron sus sueños y fue Joseph quien interpretara sus sueños. Vemos que la escritura dice que él le dijo al copero que intercediera por él ante el faraón. Eso, según los sabios, haber confiado en el hombre hizo que su proceso durara 2 años más en la cárcel. Por confiar en el hombre, eso algunos sabios dicen de ello. Pero pues yo creo que hay un plan perfecto del Eterno. Hay un plan perfecto del Eterno y el Eterno tenía todo preparado porque la idea no era simplemente que Joseph saliera de la cárcel a seguir siendo un esclavo. Es decir, porque es que tenemos que mirar cómo es que funciona todo eso en el ámbito profético. Y no solo se trataba de que Joseph saliera de la cárcel a seguir siendo el esclavo, pero el esclavo de quién? Iba a ser complicado para Joseph. No se trataba de eso. El propósito del Eterno era sacarlo de la cárcel para ser un nuevo hombre, es decir, para obtener el título de gobernador o virrey en Egipto. Miren, tremendo eso. Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, quien en el Tevilá morimos con el Mesías, es decir, en el proceso de Joseph, como si fuésemos a la cárcel allá, estuvimos allá, morimos con el Mesías, somos sepultados. Pero el propósito es nacer a un nuevo ser creado según Elohim, es decir, nacemos como israelitas, es decir, que venimos a ser príncipes, venimos a tener un rango como el de Joseph. Entonces, todo eso pasa, Yeshua muere, luego sepultado, resucita para reinar. Para sentarse, como le dice Yeshua a los fariseos cuando le preguntaron, ¿eres tú el hijo de Elohim? Y él les dijo, tú lo has dicho. Y yo os digo que el Hijo del Hombre estará sentado en la diestra de la majestad y lo verán venir en las alturas. Entonces, de ahí vemos que él va a sentarse en la diestra de la majestad, es decir, se va a sentar en el trono, en el reinado. Allí se sienta, de la misma forma de lo que sucede con Joseph. Vamos a avanzar. Tenemos aquí, entonces, el proceso que antecede voy a decirlo de esta forma, la resurrección de Joseph, es decir, que Joseph salga de la cárcel, el proceso que antecede ello. Entonces, recordemos los sueños del faraón: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comían las vacas gordas. Y el otro sueño fue con espigas. 7 espigas feas, acabadas, secas. Y 7 espigas muy bonitas, grandes. Pero las espigas secas se devoran a las espigas grandes. Esos fueron los sueños del el faraón. Entonces, eso está en Génesis 41, del 14 al 32. Génesis 41, del 14 al 32, encontramos toda esa parte de los sueños que tiene el faraón. Pero vamos a ir un poquito ahí atrás, a la historia que cuentan nuestros sabios sobre el tema del sueño del faraón. Dicen que el faraón tuvo el sueño y en el sueño tuvo la interpretación. Que él en el sueño tuvo la interpretación, pero ¿cuál fue el problema? Que al despertar olvidó la interpretación. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces que tengo sueños raros y como que uno tiene la claridad del sueño, pero luego cuando se despierta no se acuerda. Entonces, eso dicen los sabios, que él sí tenía la interpretación, pero al despertar él no lo recordó. Eso hizo que cuando vinieran sus brujos, los consejeros, todo el grupo de astrólogos y todo lo que él tenía allá del reino, vinieran e intentaran de diferentes formas tratar de interpretarle los sueños al faraón y no pudieran, y el faraón se enojara. ¿Por qué?
porque él ya tenía en su, diría yo, en su subconsciente, en su inconsciente, para allá, la interpretación del sueño. Y lo que necesitaba era recordarla. Y cuando le decían, él sabía que eso no era. Y por eso pasaba. Luego cuando es traído Joseph, Joseph, el Eterno le da la interpretación, el Eterno le revela a Joseph esa interpretación, entonces de allí que, bueno, es interesante porque todo esto que narran los sabios a veces suena como muy como superfluo, como, no, eso no puede ser así. Entonces, lo que sucede allí, según los sabios, es que en el mismo sueño y la interpretación, también el Eterno le dio al faraón la salida. Y en la salida, en el sueño del faraón, era Joseph quien estaba allí administrando todo en Egipto. Eso estaba también en el mismo sueño, pero todo el faraón lo olvidó. Cuando llega Joseph y Joseph interpreta el sueño, inmediatamente el faraón se conecta con Joseph. ¿Por qué? Porque él estaba en el sueño del faraón. Él estaba en el sueño del faraón. Es posible, también según los sabios, que el Eterno ya le había mostrado al Joseph también el mismo sueño o la interpretación estando juntos. Por eso Joseph le dice al faraón que la interpretación es del Eterno, no es de él, y hace la interpretación del sueño. Y el faraón, cuando Joseph empieza a decirle todo, inmediatamente él recuerda y se da cuenta que Joseph le está diciendo la verdad, o sea que está revelando el secreto que había guardado en la mente subconsciente o inconsciente del faraón. Y él se da cuenta que Joseph está revelando eso que había allí guardado y que además era el hombre que había visto en su sueño, quien era el encargado de salvar a Egipto y al mundo de perecer de hambre. Por eso cuando Joseph da esa interpretación, el faraón dice, el faraón le dice, no hay otro, no hay otro en que esté el Espíritu de Dios. Claro, él dice que de los dioses porque él creía en muchas deidades. ¿Ve? Pero no hay otro en que esté el espíritu de los dioses, dice, obviamente sabemos que era el espíritu de Elohim el que había en Joseph, dice, quien pueda hacerme mejor este trabajo que tú, a quien ha sido dada la revelación. Por eso él manda que lo cambien, a que le pongan las ropas reales y le da el sello. Era muy difícil, era muy difícil que un faraón sacara a un extranjero porque Joseph no era visto por ellos como egipcio. Y que sacara a un extranjero que estaba preso y le diera el lugar tan preeminente que le dio. Eso generalmente no pasaría, porque sería entregar a Egipto en las manos de un extranjero. Pero el faraón tuvo la confianza de hacer eso por la interpretación que Joseph le dio, que coincidió todo con lo que él mismo tuvo en el sueño. Entonces, eso hizo que se escogiera a Joseph como el gobernador o el virrey. O el virrey. Los sabios mencionan lo mencionan como virrey, como el segundo al mando. Entonces, aquí vemos en esta otra gráfica que él tenía 30 años cuando es nombrado virrey. Recuerden que él tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos y aquí tenía 30 años cuando es nombrado como virrey o gobernador de Egipto. Entonces, ahora, ¿qué generó? Primero que además de ser nombrado virrey, el faraón le diera una esposa, Safnag Paneah. Perdón, le diera primero un nombre nuevo, Safnag Paneah. ¿Cuál fue el propósito del Eterno para que el faraón le pusiera un nombre nuevo? Ocultar la identidad de Joseph
ante su padre. Si allá lo hubiesen puesto como gobernador y hubieran dicho el gobernador se llama Joseph, inmediatamente Jacob se da cuenta que es su hijo. Y no se hubiera cumplido el propósito del Eterno que mostró en los sueños y el propósito que tenía de usar a Joseph como un conducto para salvar a Israel y a toda la humanidad. Entonces, por eso ocultó el nombre, permitió que el faraón ocultara el nombre de Joseph y le pusiera un nombre egipcio. Entonces, el nombre egipcio que le pone es Safnach Paneach. Dicen los sabios que la traducción o lo que significaba el nombre Safnach Paneach es el que explica lo oculto. Ese fue el nombre que le puso el faraón en egipcio, Safnach Paneach, el que explica lo oculto. Él le llama así porque Joseph explicó lo oculto que había en su inconsciente o en su subconsciente. Él explicó lo oculto que había allí guardado en el faraón. Por eso le llamó Safnach Paneach. Ahora, algo interesante también que podemos ver allí es cuando hablamos de él dice que le dio a Osnat, hija de Potifera. Dicen los sabios que ese Potifera es el mismo. O sea, que él además de ser el hombre que servía el vino, tenía la cercanía, porque no cualquiera tenía la cercanía al faraón como la tenía el que servía el vino, el copero, que también era un sacerdote. Un sacerdote. Generalmente los sacerdotes siempre han tenido relación con el vino. Por eso es que siempre que se ministra una ceremonia, inclusive también hay relación sacerdotal con el vino. Entonces, es una cultura antigua del Medio Oriente. Entonces, Osnat, hija de Potifera, entonces ahí es donde se explica por qué el faraón era un hombre sabio, él tampoco era un hombre por ahí todo bobito, no. El faraón era un hombre sabio. Voy aquí a silenciar una cámara que hay por allá abierta. A ver, ¿cuál cámara está abierta? Ya la cerré. Listo, gracias, hermana Sara. Bueno, entonces continúo aquí. Entonces estaba explicando por qué el faraón le dio a la hija misma de Potifera. ¿Por qué el faraón le entrega a la hija de él como esposa a Joseph? En Egipto se sabía que Joseph había sido puesto preso porque, entre comillas, había intentado abusar sexualmente de la esposa de Potifera. De tal manera que al dar la misma hija de Potifera como esposa a Joseph, declaraba que Joseph había sido hallado inocente del cargo que se le había dado y por eso se le había entregado la misma hija de quien lo había señalado del delito, como símbolo en Egipto de que Joseph era inocente. Entonces, eso se explica por qué le fue dada la hija de Potifera, porque se le dio su misma hija para que fuera la esposa de Joseph. Ahora, dentro del ámbito profético que tiene que ver con que se le hubiese dado a Joseph, no una hebrea, sino una egipcia, porque si el Eterno hubiese querido, hubiese hecho que el faraón le hubiera dado una hebrea. Pero el Eterno, dentro de su plan y el propósito que él tiene, permite que se le dé una egipcia a Joseph como esposa. ¿Por qué? Porque precisamente allí se estaba mostrando el aspecto profético de la bendición que se le dio a Abraham cuando se le dijo: en tu cera, en tu semilla, en tu semen, serán benditas todas las familias de la tierra. La expresión todas las familias se refiere de que no solo la familia israelita, sino que iba a alcanzar a las demás familias, razas o tribus que existen en la tierra. Pero ¿cómo iba a llegar esa bendición a ellos? Así porque sí, rechazando a Israel, no, iba a llegar porque iba a ser extendida la semilla, el semen de Abraham.
¿Cómo se extiende el semen o la semilla o la cera de un hombre? Pues a través de los hijos, de la procrear, se va extendiendo. Entonces, el hecho de que Joseph, ¿recuerdan qué significa el nombre de Joseph? Vamos a darle oportunidad a alguien a que me recuerde qué significa el nombre de Joseph. No, la hermana Marilyn no. A ella no le vamos a dar la oportunidad porque el hijo de ella se va a llamar Joseph y ella ya sabe. La hermana Erika, ¿qué significa Joseph? Tengo entendido que es el siervo sufriente. No, eso es el símbolo profético que hay en él, ¿no? Ok. Pero no el nombre Joseph no significa siervo sufriente. Ok. Bueno, ¿quién No más se de preocupe. pronto nos ayuda? Vamos a ver, hay otra mano levantada, me parece, el hermano Julián. Ah, no estaba levantada la mano del hermano Julián, porque vi mal. Familia Navarro, pastor. Familia Navarro, ¿dónde está la familia Navarro? Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, mi hermana. Espera que se me va. Ponga la camarita. Ah, ya Ay, vi aquí. pastor, estoy acá en oscura, no tengo luz. Ah, bueno, esa que igual no la vamos a ver. Bueno, ya pronto, la próxima semana de pronto. Ah, Pastor, bueno. el nombre significa el que explica lo oculto. Bueno, ese es el nombre, pero de Safnat Panea. Ah, el de Joseph, dice. Sí, el nombre que quiero que me gane qué significa es el nombre de Joseph, porque tiene mucho que ver con todo lo que está pasando allí. No significa Dios engrandece, pastor. No, tampoco significa Dios engrandece. Bueno, vamos a darle la oportunidad a la hermana Solange. Pastor, el soñador. El soñador, no, tampoco. Vamos a ir con la familia Calderón. Elohim me ha escuchado. Eloína ha escuchado, no, tampoco. El hermano Chofán haya Pastor, levantado la mano. Pastor, Dios proveerá o Dios adicionará. Dios añade. Dios añade, correcto, sí, señor. Sí, eso significa el nombre Joseph. Dios añade y allá entre comillas otro hijo. Por eso Sí, fue sí. que Rachel le puso a él Joseph, porque ella no esperaba solo uno, sino otro. Entonces, cuando le puso el nombre Joseph, dijo Dios añade otro hijo, o sea que lo recibió esperando tener otro hijo. Dios añade. Por eso es que no dejamos a la hermana Marilyn que nos dijera el nombre, porque ella ya sabía que el niño de ellos se va a llamar Dios añade otro hijo. Tremendo, tremendo. Eso significa el nombre de Joseph. Entonces ya recordamos todos qué significa el nombre Joseph. Yo vuelvo otra vez aquí a mi diapositiva. Entonces estamos viendo todo ese tema, que el nombre Joseph significa Dios añade otro hijo. Añadir tiene que ver con aumentar, ¿cierto? Añadir quiere decir aumentar, crecer. O sea que cuando la madre de Joseph le pone el nombre así a Joseph, ya se estaba profetizando lo que iba a venir en él. Entonces, el Eterno, por medio de Osnat, de una egipcia, le permite a Joseph tener a Menashe y a Efraín. Menashe era el menor. Menashe era el menor. Ahora, iba a decir una frase muy santanderiana, no sé si es también bogotana, pero les iba a decir pilas con esto. Pendiente a esto. Entonces, la unión, mire, aquí se une la semilla, la cera, el semen de Joseph
o de un hebreo con un egipcio. ¿Qué pasó aquí? Ya se alcanzó una familia egipcia, con la cera de Abraham, porque al final la cera de Joseph es la cera que viene de Abraham, que viene de familia en familia. Entonces, viene aquí y vemos que a través de ella nace el primero, que es Menashe. ¿Quién recuerda lo que significa el nombre Menashe? Hijo en tierra, que Dios se le dio hijo en la tierra de Egipto, creo que fue así, algo así. No. Hermana, ¿quién habla ahorita? ¿La hermana Ángeles? Sí, señor. No es exactamente así. No es exactamente así. Vamos, a ver quién más me ayuda. Pastor, Dios me ha hecho olvidar. Gracias, mi hermano José. Ese es. Cuando ella le puso el nombre, si quiere vamos aquí donde nace, venga, para que lo miremos. ¿Dónde estamos? Vamos por aquí. Aquí. Es 41:51. 51, sí, dice, Joseph llamó al primogénito Menashe, que quiere decir olvido, diciendo, Elohim me ha hecho olvidar completamente mi adversidad y mi hogar paterno. Es decir, que en el corazón de Joseph siempre había dolor. ¿Por qué? Porque lo intentaron matar, lo echaron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Luego, acusado falsamente, va a la cárcel, en la cárcel pues como preso. Toda la adversidad, y cuando él tiene un hijo, ya es un gobernador, un virrey en Egipto, y tiene su primer hijo, él dice Yahweh, le puso a su nombre, el nombre de su hijo Olvido, porque Yahweh me ha hecho olvidar el sufrimiento, como dice ahí en el versículo 51, Elohim me ha hecho olvidar completamente mi adversidad y mi hogar paterno. La expresión mi hogar paterno no quería decir que él se olvidaba de su casa, no, sino que él olvidaba la agresión de los hermanos. Él olvidaba la agresión de sus hermanos. Es decir, en otras palabras, él me ha permitido perdonar. Ha sanado mi corazón. Entonces por eso le llamó Menashe. Y luego viene el nacimiento del segundo hijo, que es Efraín. Y a ver, ¿qué significa Efraín? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso, fructífero. Efraín significa fructífero. También se le puede llamar fértil. Fructífero, fértil. Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso quiere decir Efraín. Entonces vemos que aquí empezamos a ver ya cumpliéndose el propósito del Eterno a través de Joseph. ¿Para qué nació Joseph? Seguramente en el momento en que Joseph nació y su madre le puso Yahweh añade, no se imaginaba lo que estaba profetizando sobre él. Tal vez Joseph, muy pequeñito, ni se imaginaba todo lo que iba a tener que pasar para llegar a donde iba a llegar. Mucho menos se imaginaba que iba a llegar algún día a ser virrey en una nación poderosa.
pero el Eterno tenía todo ya establecido y planeado. Ya lo tenía todo planeado para que Joseph llegara a esa posición y le dio sus 2 hijos, el primero para sanar el corazón de Joseph, el segundo para mostrar proféticamente el alcance que iba a tener Joseph, iba a ser el fructífero, es decir, el que iba a llegar a todas las naciones. Por eso era necesario que Menashe y Efraín fuesen de la mezcla, es decir, la semilla, la cera de Joseph con una egipcia, es decir, con un extranjero. Por eso ya luego vamos a avanzar aquí. Y entonces aquí en este punto tenemos el encuentro de Joseph y sus hermanos y su padre. Eso lo encontramos en Bereshit desde el 42 a 47. Son 6 capítulos bastante conmovedores. Diría yo que dentro de esta historia de familiar, estos capítulos son los más conmovedores. Son los capítulos que generalmente lo dejan a uno con un nudo en la garganta y con una lágrima escurriendo por su mejilla. Estos capítulos, porque es el reencuentro, la reconciliación, todo el proceso. Aquí tenemos ya, se empieza a hablar de todo ese proceso, 2 años de hambruna. O sea que ya cuando inició, primero pasaron 7 años, ¿no? En los 7 años en que Joseph hace el proceso de quintar la tierra de Egipto, todos los campesinos quintaban sus productos y daban un quinto, lo separaban, lo llevaban a los graneros del rey. Fue con una especie de impuesto que tuvieron que llevar, pero ese era un ahorro que Joseph estaba haciendo en Egipto. Entonces pasaron los 7 años y se recogió la suficiente provisión. Luego empieza la hambruna sobre la tierra y obviamente en Egipto no había hambre, había suficiente provisión. Pero pues ya en las tierras fuera de Egipto, entre ellas Canaán, que era donde estaba Jacob con sus hijos, allí ya llevaban 2 años de hambre y ya se les había agotado todas las provisiones que tenían. Tremendo porque, mire, estamos hablando de 2 años de hambre. O sea que Jacob logró sobrevivir con lo que tenían 2 años. La pregunta es, ¿nosotros sí estamos aprovisionados para subsistir al menos 2 meses de hambre? Ahí queda el interrogante hecho. Jacob envía a sus hijos a Egipto y se queda con Benjamín. Ese fue el primer viaje que hicieron a Egipto. Allí vemos que Joseph los recibe, o diríamos mejor, Safnat Paneach. Entonces los hijos de Jacob, ellos no se van a presentar ante un hebreo, sino ante un egipcio, porque es Safnat Paneach. Y él los recibe sin darse a conocer. Joseph los acusa de espionaje. Empieza el proceso porque Joseph quería saber. Joseph ya había sanado su corazón, pero Joseph quería saber cómo estaba el corazón de sus hermanos, porque el último recuerdo que él tenía de ellos fue la maldad que ellos hicieron. Entonces, Joseph sana su corazón, pero él necesita ver cómo está el corazón de sus hermanos. Sus hermanos sostienen la mentira de su muerte. Es ahí donde Joseph, o sea, donde los hermanos no hubiesen sostenido la mentira, tal vez el proceso no hubiese sido tan largo. Pero cuando ellos sostienen la mentira de la muerte, de su muerte, y estando él ahí en pie, frente a ellos, es ahí donde Joseph los somete a un proceso de prueba para poderlos limpiar. Entonces ahí vemos que de allí fue enviado a prisión. Vamos a mirar aquí esa parte. 3 días son enviados a prisión.
Vamos a mirar por aquí. Aquí está en el versículo 17, dice, y los confinó en la casa de detención por 3 días. Al tercer día Joseph les dijo, hagan esto y vivirán, porque yo soy un hombre respetuoso de Elohim. Cuando miro esto me río un poquito. Vamos a ver cuántos se ríen conmigo. Mi nombre hebreo es Itzhak, que quiere decir risa. Vamos a ver cuántos se ríen conmigo cuando vean lo que pasó aquí. ¿Cuántos días los tuvo preso él? ¿Cuántos días metió a sus hermanos presos? 3. ¿En dónde? En la cárcel. Recuerda que Joseph también estuvo en la cárcel, ¿cierto? Joseph también estuvo en la cárcel. Recordemos que hablábamos ahorita que la cárcel llegó a representar para Joseph la muerte misma. Y que Yeshua también cuando estuvo muerto, estuvo en la cárcel, visitando a los espíritus encarcelados. Entonces, los hermanos de Joseph aún no habían hecho teshuvá por la falta que cometieron, sino que sostuvieron la mentira. Entonces, ¿qué hizo él? Los llevó a la muerte, es decir, 3 días, así como Yeshua también estuvo 3 días y 3 noches. ¿A dónde? En el sepulcro. 3 días y 3 noches en el sepulcro. ¿Qué fue lo que hizo Joseph? Mandó a sus hermanos 3 días allá a la cárcel para que tuvieran ese proceso de muerte para volver a nacer. Entonces, por eso me río, porque a ellos también les tocó volver a nacer. Así como Joseph fue metido a la cárcel y nació para ser un gobernador, los hermanos de Joseph también necesitaban volver a nacer para ser una persona diferente. Por eso es que está escrito y dice que nosotros, juntamente con Yeshua, morimos juntamente con él somos sepultados para resucitar a un nuevo ser. Entonces, por eso lleva a sus hermanos 3 días y son puestos presos allí en la cárcel. Entonces, por eso es que me río, a ellos también les tocó morir. Así que el que quiera iniciar una nueva vida sin morir, ha perdido el año. Por eso tenemos que ir a las aguas del Tevilá para morir, para volver a nacer a un nuevo ser, a un nuevo hombre. Entonces, ya de ahí vemos todo. Entonces dice que en prisión 3 días. Joseph se envía por Benjamín y deja como garantía a Simón. Dejó a Simeón por garantía y envía a que traigan a Benjamín. O sea que la cosa se puso complicada. ¿Por qué? Ya los llevó a la cárcel para que murieran, para que nacieran a un nuevo ser. Pero ahora, ¿qué tenían que hacer? Cuando uno hace teshuvá, se arrepiente, hace tevilá para nacer a un nuevo hombre, ¿qué inicia después del tevilá? Vamos a ver quién me responde. ¿Qué inicia para la vida uno después de hacer tevilá? Vamos a ver quién levanta la mano. Después de hacer tevilá, ¿qué inicia en nuestra vida? Teshuvá. Sí, el teshuvá es el que nos lleva al tevilá. Obediencia. Pero, ¿cómo le llamamos a todo eso? Nacer de nuevo. Nueva vida. Señora, Santificación. Resurrección. por allá alguien dijo la palabra. Santificación. Nueva vida. Nueva vida, resurrección, santificación. Hay una palabra clave para todo ello. No es nacer de nuevo. Nueva Sí, vida. claro, uno nace de nuevo. Santidad. Uno nace de nuevo. ¿Quién hace? ¿Quién habla por ahí? Tito Calderón, Ticún. Ticún. Ticún, que fue el que me dijo que Ticún. Tito. ¿El hermano Milton? Tito. Tito, hermano Tito. Listo.
Así es, mi hermano Tito. Esa es la palabra tikkun. ¿Qué significa tikkun? Rectificación. ¿Cómo rectificamos? Cuando empezamos nuevamente empezamos a guardar los mandamientos. Rectificamos. Hay que rectificar. Rectificar. O sea que Joseph llevó a sus hermanos a prisión 3 días. Ellos hacen el proceso de Teshuvah, es decir, mueren para volver a nacer, pero necesitan rectificar, hacer el tikkun. Esto es lo que hacemos nosotros después de salir de las aguas, después de haber hecho nuestro Teshuvah, iniciamos el proceso de rectificación de nuestra vida. ¿Y cómo rectificamos? Obedeciendo. Entonces, el proceso de tikkun o rectificación es ahí donde Joseph inicia con ellos ese proceso. Hay muchos que ven, y yo sé Joseph tan malo, ¿por qué hizo todo eso con ellos? Joseph simplemente se estaba asegurando que sus hermanos que los iba a traer a Egipto, pues vinieran con un corazón renovado, que iban a ser llevados, iban a ser salvados de la muerte por el hambre, tuvieran un corazón renovado. Entonces, por eso es que Joseph envía por Benjamín y deja como garantía a Simeón. Joseph lo recibe con un banquete sin darse a conocer aún. Ya que, mire lo que pasa. En el proceso del tikkun, él los recibe con un banquete. ¿Qué les está mostrando Joseph ahí? Nos está mostrando que cuando nosotros empezamos a hacer nuestro proceso de tikkun, empezamos también a ver la bendición del Eterno, como ministraba el pastor Alejandro. Es allí donde nos dice: te invito a la casa del rey y que te sientes en la mesa del rey. ¿Sí ven? Entonces él los invita a comer con él. Joseph esconde una copa en la alforja de Benjamín porque continúan en su proceso de rectificación. Interceptan a sus hermanos y encuentran la copa. Joseph hace esclavo a quien tenga la copa. Obviamente él ya sabía que la copa la iba a tener su hermano menor, o sea, Benjamín. Joseph lo había organizado así. ¿Por qué? Porque eso culminaría con el proceso de tikkun de sus hermanos. ¿Por qué? Porque se estaba repitiendo la historia. Se estaba repitiendo la historia. En ese momento estaban a punto de hallar la copa en la bolsa de Benjamín. Estaban a punto de perder a Benjamín, el hijo menor de su padre, a quien él tanto amaba y cuidaba. Y que prácticamente eso lo iba a llevar a la muerte. Ya lo habían llevado a un descenso espiritual cuando le quitaron a Joseph, porque Israel volvió a ser llamado en la escritura Jacob. Un descenso espiritual, o sea que en ese momento Israel o Jacob no luchó, sino que se sumió en el lamento por la pérdida de su hijo. Por eso no se le llamó Israel, porque Israel es el que lucha con Elohim y vence. En ese momento Jacob había caído en un descenso. De ahí que al ver ellos que su hermano menor no iba a regresar, iban a llevar a su padre a la muerte, pues eso los tendría que llevar a hacer el proceso de tikkun que no habían hecho por su hermano Joseph. Entonces, es ahí donde Yahudá, quien vendió a Joseph, intercede y cuenta la historia de ellos. O sea que en ese momento sale y flota la verdad a luz. Joseph en ese momento, después de escuchar la historia, porque es Yahudá mismo quien cuenta la historia, Joseph se da a conocer y envía por su padre. Es la parte final del reencuentro familiar. Cuando Joseph grita, dicen los sabios que Joseph, cuando dio ese grito, fue un grito tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que se escuchó hasta en el palacio del faraón. Dicen que él cuando gritaba podía haber un terremoto, y que hubo un terremoto efectivamente, dicen los sabios. Cuando él gimió, cuando él gritó. Claro, cuando uno mira toda la parte del DRAS, hay una cantidad de DRAS de todo eso.
donde hablan, donde que el uno rugió, el otro gritó, el otro, todos los poderes que tenían, según los Dras, los hijos de Jacob. Hay Dras que dicen que cada hijo tenía un poder diferente, poderes muy tremendos, que por eso fue que por lo menos Leví y Simeón pudieron acabar con todo un pueblo. Pudieron destruir a todo un pueblo por los poderes que habían ellos. Uno dice, bueno, eso suena como a las películas allá, que los poderes de los gemelos fantásticos actívense y que Superman, la Mujer Maravilla, suena así, ¿no? Sin embargo, pues nosotros vemos en la escritura que hubo un hombre que se llamó Sansón y tenía los poderes de los superhéroes porque el hombre cogía y él solo, ese era más bravo que Rambo, porque ese sin necesidad de una metralleta disparando, él acababa con 1000 soldados él solo. Entonces, ahí vemos cómo, pues, de parte del Eterno está poder hacer fuerte a una persona o poderle dar superpoderes, él lo hace. Bueno, todos esos son drash. Importante es poder entender detrás de todo eso, esa reconciliación que hay. Y cuando Joseph les dice, voy a parafrasear en mis palabras, Joseph les dice a sus hermanos, no se preocupen. No se angustien, no se afanen, yo ya los perdoné, porque yo entendí que fue de parte de Dios que se hubiese hecho todo eso para poderme traer aquí y hoy poder estar aquí para poder salvar a mi pueblo. Entonces Joseph entiende el propósito del Eterno y les dice, no se sientan culpables, no se preocupen. ¿Por qué? Porque Joseph ya había visto en ellos el proceso del Tikkun. Él los llevó, los guió a llevar ese proceso de Tikkun en sus hermanos. Entonces él les dice, no se afanen, yo ya los perdoné, perdónense ustedes mismos. Ese era el problema inicial, que ellos como que se sentían tan culpables que ellos pensaban, no, cuando muera nuestro padre Jacob, mi hermano va a tomar venganza contra nosotros. Entonces Joseph ya los había perdonado, pero ellos mismos no se perdonaban. Pasa así con nosotros. Le hemos pedido perdón al Eterno por una falta, por un pecado, y el Eterno ya nos ha perdonado. El problema es que nosotros mismos no lo hemos hecho. Y todavía seguimos recordando y sacándonos a luz nosotros mismos ese pecado del cual el Eterno ya nos perdonó. Entonces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Ya Joseph había perdonado a sus hermanos. Y es ahí donde ya envía por su padre y vemos la parte hermosa de ellos regresar. Recuerda que Joseph regresa con sus hijos, todos ingresan en total, contando a Joseph, son 70 hebreos iniciales en Egipto. Se establecen en la tierra de Goshen. Recuerda que yo una vez les enseñé en el término hebreo que cuando ellos se dirigen, la expresión dirigirse a Goshen se escribe Goshna, y que el valor numérico de la palabra Goshna es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach, que es 358. Eso da a entender que el que ellos se dirigieran a Goshna iba a ser para ellos como una ciudad o un territorio de protección o de refugio. ¿Por qué? Porque con ellos mismos iba a estar la protección del Eterno, del Poderoso, quien es el mismo Mashiach. Entonces, por eso la palabra Goshna. Además también el detalle de que las 4 letras que conforman el rey que se juega en la celebración de Hanukkah también suman los mismos 358. Y ya vamos finalizando y entramos al cruce de manos, que eso está en el capítulo 48. Vayan al capítulo 48. ¿Cómo estamos de tiempo? 9:35. Vamos aquí al capítulo 48 para dejarle terminado al hermano Jacob la clase. Entonces, aquí en el capítulo 48 es donde encontramos, aquí cuando versículo 1 dice, algún tiempo después le dijeron a Joseph, tu padre está enfermo, así que tomó consigo a sus 2 hijos, Menashe y Efraín. O sea, él le avisaron porque Joseph no habitaba en Goshen. Recuerden que Joseph tenía que estar en Egipto porque él era gobernador. Él era el virrey en Egipto. Entonces dice
tomó consigo a sus 2 hijos, Menashe y Efraín, y cuando le dijeron a Jacob, o sea que se trasladó a Goshen, cuando le dijeron a Jacob, tu hijo Joseph ha venido a verte, Israel, mire que aquí ya lo dicen Jacob. Mire, o sea, la importancia de lo que tenía que ver Joseph para Jacob, que cuando entra cuando entra como en contacto o cuando en la historia entra en relación Joseph con Jacob, le vuelven a llamar aquí Israel. Entonces dice, y cuando le dijeron a Jacob, Jacob estaba enfermo, Jacob. Luego dice, tu hijo Joseph ha venido a verte. Israel hizo acopio de fuerza y se sentó en la cama. Mire, cuando Israel, siempre que menciona Israel, se habla de alguien que vence. O sea, que estaba sin fuerzas y entonces en ese momento tomó fuerzas, tomó ánimo. O sea que por eso ahí le llaman Israel. Se sentó en la cama y Jacob le preguntó a Joseph, le dijo a Joseph, el Shaddai, el poderoso omnipotente, se me ha aparecido en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, te haré fecundo. Recordemos que el nombre de Menashe tenía que ver con fértil, fecundo o fructífero. El mismo contexto, te haré fecundo y numeroso, te convertiré en una comunidad de pueblos, le asignaré esta tierra a tu linaje venidero como posesión perpetua. Es allí donde Jacob empieza a contarle a Joseph todo el propósito y la palabra profética que el Eterno le había dado a él. Le está diciendo que lo va a hacer, lo iba a hacer fecundo, lo iba a hacer una multitud de naciones. Entonces, cuando le está contando allí eso, sucede algo extraño en el relato. Cuando uno lo mira desde el nivel Peshat, hermana Sara, hay como un micrófono haciendo interferencia. Creo que el mío, pastor, es que le iba a decir que es al contrario, el fructífero era Efraín. Sí, Efraín, yo dije Menashe. Sí, señor. Oh, me equivoqué. Gracias, mi hermano Milton, por la corrección. Es Efraín, sí, gracias. Gracias ahí por la corrección, porque me equivoqué al decirlo. Muy bien. Bueno, entonces volvemos. Entonces, estábamos mirando aquí lo que les estaba diciendo. Entonces, él le está contando a su hijo Joseph todo esto y de repente él estaba ciego. Ya Joseph era ciego. Ustedes pueden leer todo el relato y van a ver todo eso. Jacob estaba ciego. Pero cuando Jacob ve, él no, o sea, en el nivel pechado uno dice, vean los 2 hijos, pero él estaba ciego. Entonces él le pregunta, ¿quiénes son estos? La pregunta es, ¿qué era lo que estaba viendo? Me cayó aquí la cámara. ¿Qué era lo que estaba viendo Jacob? ¿Qué era lo que veía? ¿Por qué le pregunta quiénes son estos? Él estaba ciego. ¿Realmente él estaría viendo literalmente a Efraín y Manasés? ¿O estaría viendo a la multitud de las naciones? Y por eso le pregunta quiénes son estos. Como Joseph no tiene en ese momento la misma visión profética de su padre, pues Joseph literalmente sí está viendo a Efraín y a Manasés y le dice, estos son mis hijos, los que el Eterno me dio aquí en esta tierra, los que nacieron, él le dice, ahora tus 2 hijos, los que te nacieron en la tierra de Misraim, antes de que yo viniera a ti a Misraim, serán míos. Él le está diciendo, ahora esos hijos, ¿por qué? Porque le dice estos 2 hijos, serán míos. Porque él había visto la multitud de naciones y el Eterno le había prometido que iba a ser una multitud de naciones. En ese momento Jacob estaba entendiendo que el cumplimiento profético que se iba a dar, de acuerdo a la promesa, iba a ser dada en Efraín, quien era el fructífero.
Sin embargo, Menashe también iba a aportar porque él iba a ser parte de esa multitud. Entonces, es allí donde él decide adoptarlos y hace el proceso de adopción. Aquí, como ustedes ven, recuerden el cruce de manos. En su mano derecha, según este dibujo que ustedes ven, este que está aquí debía ser el menor y este debería ser el mayor. Sobre este debía estar esta mano que era su mano derecha y sobre este debería estar esta mano que es la mano izquierda. Entonces, pero él, sabiendo que Joseph, acorde a la cultura y a la costumbre, se los iba a poner en orden, entonces él cruzó las manos automáticamente para bendecir con la bendición de la primogenitura y de la multiplicación a Efraín, quien era el fructífero. Por eso es la posición de manos. Y es ahí donde, allá en el versículo del 20 al 22, él profetiza sobre Efraín y le dice que será Melo Hagoim, que quiere decir la multitud o la plenitud de los gentiles, profetizando así acerca del alcance que iba a tener la casa de Israel por medio de Efraín. Aquí, amados hermanos, termina esta historia. Esta historia conecta precisamente con el cumplimiento de esa promesa que es en la división del reino, pero yo ya no les voy ya yo termino aquí la clase y dejamos para el hermano Jacob continúe con todo ese proceso ya del reino, de la división, donde se cumple todo eso en Efraín y todo esto como parte importante de la historia de Israel que nos interesa a nosotros, quienes hemos restaurado la identidad israelita y quienes podemos enseñarle a otros toda esta historia desde su contexto hebreo. Bien, amados hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pastor, una pregunta. Dígame, mi hermano. Siempre nos dejaban tarea. ¿Qué tarea hay para hacer? Uy, hermano, yo eso sí no preparé qué tarea hay para hacer, pero les voy a dejar una tarea. Es más, no les pregunté la tarea que les dejaron la semana pasada, se salvaron, pero le voy a decir al hermano Jacob que la pregunte. Pero la tarea que yo les voy a dejar es, que la voy a dejar bien larga la tarea. El pueblo de Israel, o sea, en todo este proceso que narra precisamente lo que sería Israel, que sería la multitud de las naciones, hay un punto de la historia donde tenemos 3 reyes que mantuvieron unificado el reino. La tarea es que cada uno coja uno de estos 3 reyes, que son Shaul, David y Salomón, que cada uno tome y saque un aspecto positivo de cada rey que podría aplicar para su vida. La hermana Shlomit Bat Eliyah apenas sonrió, yo sé por qué. Yo sé por qué sonríe la hermana Shlomit, la hermana Valentina, ellas dos sonríen. Y yo sé por qué sonríen. Los demás, pues todavía no sonríen. El hermano Milton Prada también sonríe con el hijo. Entonces, cada uno va a sacar un aspecto positivo, algo bueno para imitar de cada uno de estos personajes, porque Shaul también tuvo cosas buenas, y algo negativo, lo cual nosotros debemos evitar en nuestras vidas, teniendo en cuenta lo que sucedió con ellos. Esa es la tarea para cada uno. Perdón, pastor. Sara, por favor, tome nota de esa tarea, porque probablemente el próximo lunes, que va a ser la clase, recuerden, esta clase queda trasladada a partir de este momento para los lunes a las 8 de la mañana, para que el hermano Jacob pueda seguirles dando la clase. Perdón, pastor. Señor. Su merced nos rectifica, ¿es tomar uno de los 3 o los 3 reyes, sacar cada una de las características de los
Los tres reyes. No vayan a hacer una predicación, no. Simplemente decir algo bueno de Shaul, que es digno de imitar, algo malo de Saúl, que es digno de no imitar o de aborrecer, algo bueno de David, digno de imitar, algo malo, digno de no imitar o aborrecer, y lo mismo de Salomón, de cada uno. ¿Listos? Pero también, bueno, esa es la tarea 1. Ustedes me animaron a que les dejara tarea. La tarea 2, hermana Sara, por favor tome nota de la tarea 2. La tarea 2 es, en alguna ocasión yo me puse a estudiar la historia de los reyes detallada y pude llegar a una conclusión no veraz, pero que podría ser sustentable, y es que hubo 4 reyes. La pregunta es, ¿quién fue ese que se coronó rey antes de David? Sin embargo, la Biblia y la palabra no lo asume como rey, por eso siempre hablamos de 3 reyes, pero quiero que al menos sepan ustedes, busquen ese dato, van a tener que leer ahí, quién fue ese otro que algunos lo podrían llamar rey, podrían sumarle un cuarto, pero él no estuvo unificado y es por eso que no es contado ahí. ¿Cómo se llama ese personaje que pudo o que trató o que intentó reinar antes de David? Entonces, ahí les queda esa tarea. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, quedamos QAP hoy con esta clase. Bendito el Eterno. El tiempo se pasa muy rápido. Ya son las 9:48. Y vamos a pedirle el favor a mi Padre que sea cerrándonos esta